Buenas noches, chicos. Espero que hayan pasado un lindo día, que hayan podido estudiar cosas interesantes, que hayan tenido un rato para jugar también y que hayan ayudado en casa. Si ya están listos para el cuento de esta noche, empiezo. Hoy voy a seguir con las aventuras de Ulises en la Odisea. Y les voy a contar sobre Ulises en el inframundo, el reino del dios del inframundo, Hades, y luego su aventura con las sirenas. ¡Wow! Muy interesante. Bueno, ¿se acuerdan que Ulises y sus seguidores, sus guerreros, pasaron casi un año en la tierra de Circe? Pero después extrañaban mucho a sus familias, a su país y querían volver a Ítaca. Entonces le dijeron a Circe que se iban a despedir de ella y que necesitaban que les diera indicaciones de cómo volver a Ítaca. Pero Circe no sabía bien qué les iba a pasar en su viaje a su tierra y les sugirió a Ulises que le preguntara al adivino Tiresias, un adivino que era ciego, pero que no necesitaba los ojos para saber qué iba a pasar en el futuro. Entonces Ulises partió junto con sus hombres de las tierras de Circe y tomaron el rumbo que Circe les había indicado y llegaron al país de los cimerios, a donde se iban a poder comunicar con los muertos del reino de Hades. Como le había dicho Circe a Ulises y a su gente, debían matar varios toros para sacarle la sangre que le iban a ofrecer al adivino Tiresias, para que les dijera cómo regresar a Ítaca. Entonces mataron varios toros y luego hicieron un agujero en la tierra, un agujero profundo, y empezaron a vertir la sangre que le habían sacado a los toros. En cuanto se pudo oler el olor a sangre, empezaron a aparecer los muertos, pues querían tomar de esa sangre, pero Ulises la quería reservar para Tiresias. Grande fue la sorpresa de Ulises cuando vio a los muertos. Algunos de ellos él los conocía porque habían sido guerreros que habían fallecido en la guerra de Troya. Y entre los muertos, para su gran sorpresa, vio a su mamá Anticlea, y él no sabía que ella había fallecido. La llamó, pero ella siguió caminando como si no lo hubiera reconocido. Ulises se puso a llorar. No entendía cómo era que su mamá no lo reconocía, pero en ese instante apareció el adivino Tiresias. Ulises le ofreció la sangre de los toros y Tiresias empezó a hablarle y empezó a darle los consejos de qué era lo que tenía que hacer y qué no para llegar a Ítaca. Una de las cosas que le dijo fue que en Trinacria no debía tocar las vacas del sol. Si lo hacía, volvería a Ítaca en muchos, pero muchos años. Luego, Ulises le agradeció todos los consejos y le preguntó por qué su mamá no lo miraba ni le hablaba. Y Tiresias le dijo que le diera un poco de la sangre de los toros que le había dado a él. Así
lo hizo Ulises y la madre le habló. Y él lo primero que le preguntó es: ¿pero cómo? Yo no sabía que había fallecido. Y ella le dijo que había fallecido de tristeza porque Ulises había tardado tanto en volver, y que ahora ella lo veía, pero que ella pensaba que él había muerto en la guerra de Troya y que por eso había muerto ella de tristeza. Y entonces Ulises le hizo otras preguntas, se puso muy triste, muy triste de que su mamá hubiera fallecido porque él tardó tanto en volver a Ítaca. Pero luego le preguntó sobre su mujer, su señora, Penélope, y su mamá le dijo que Penélope todavía lo estaba esperando y que siempre se acordaba de él, y que el papá de Ulises, Laertes, también lo estaba esperando. Y le dijo además que Telémaco, su hijo, ya era un hombre hecho y derecho, muy valiente y muy buena persona, con mucho sentido común. Entonces, después de haber hablado largo y tendido, la mamá le dijo que volviera a la luz, que el inframundo, el mundo de los muertos, no era para Ulises, que se fuera. Pero Ulises, ya que estaba ahí, quiso hablar con algunos de los soldados que habían muerto en la guerra de Troya. Habló con el héroe Aquiles y otros grandes soldados, pero cuando los muertos empezaron a rodearlo, se asustó y se fue con sus hombres rápido a los barcos. Se embarcaron y remaron con mucha prisa, pues estaban todos muy asustados. Pero sus aventuras no habían terminado. Llegaron a la zona del mar donde vivían las sirenas. Circe le había dicho a Ulises que aunque tenían un canto dulcísimo, eran muy malas y cantaban para que los marineros quisieran estar con ellas y se tiraran al mar y se ahogaran. Pero la hechicera Circe ya le había dicho qué debía hacer si quería escucharlas y no tirarse al mar. Primero, todos sus hombres debían ponerse cera en los oídos para taponar los oídos y para que no escucharan el canto de las sirenas y pudieran seguir navegando. A Ulises, lo tenían que atar al mástil para que pudiera escuchar el canto sin tirarse al agua, sin tirarse al mar. Y aunque le suplicara a Ulises a sus hombres que lo desataran, ellos no iban a poder escucharlo por la cera en sus oídos. Entonces hicieron lo que Circe les había dicho. Primero, todos los guerreros de Ulises, todos se pusieron cera en los oídos, mucha cera, para no escuchar nada. Y después lo ataron a Ulises al mástil principal del barco, con unas sogas tan fuertes que él no se iba a poder desatar. Cuando llegaron a la zona de las sirenas, una de ellas, muy hermosa y con una larga cabellera negra, asomó su cabeza del mar y le dijo: «Acércate, Ulises, escuchá nuestro canto, es el canto más hermoso del mundo. Además, vas a aprender muchas cosas». Y la sirena empezó a cantar. Y efectivamente, el canto de la sirena era el canto más maravilloso
que Ulises hubiera escuchado en su vida. Y él tuvo un deseo de desatarse enorme. Y cómo sufría porque no podía desatarse. Trató con toda su fuerza para desatarse del mástil. Le pidió a sus hombres, le gritaba a sus hombres: por favor, desátenme, desátenme. Pero al verlo tan desesperado, sus hombres lo ataron con aún más sogas. Y la sirena seguía cantando, y luego se unieron otras sirenas, y Ulises estaba en un momento de enorme sufrimiento porque quería tirarse al mar, quería ir con ellas y quería que le siguieran cantando por el resto de su vida. Pero luego de un rato, el barco que estaba siendo comandado por los hombres de Ulises se alejó de las sirenas, y Ulises se convirtió así en el único ser humano que escuchó a las sirenas y no se tiró al mar, a donde se hubiera ahogado. Ulises fue el único ser humano que sobrevivió al canto de las sirenas. Cuando todo hubo pasado, a Ulises lo desataron, y él le agradeció a sus hombres que no lo hubieran desatado, y todos, más tranquilos ahora, siguieron su viaje rumbo a Ítaca. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado y que imaginen ustedes cómo era el canto de las sirenas que tanto sedujo a Ulises. Bueno, chicos, que pasen una buena noche, que duerman bien y, como siempre, que los besos tren, por supuesto.